Mis hermanos amados, retomamos entonces ahora en nuestra clase número 3, que es la continuación de lo que vimos hace un momento en la clase número 2. Voy a compartir mi pantalla, o antes de hacerlo, lo que vamos a hacer es tratar de explicar algunas verdades importantes que hemos visto hasta aquí. Estamos diciendo que la palabra membresía no está en la Biblia, estamos todos de acuerdo, pero que el concepto de membresía es un concepto bíblico. ¿Y cómo lo podemos probar? En primer lugar, hemos visto el ejemplo apostólico. El ejemplo apostólico se convierte en una ordenanza o una meta como orden para nosotros en lo que tenemos que hacer o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En segundo lugar, también el tema de las cosas que la iglesia tiene en su naturaleza, las cosas que la iglesia demanda, no se pudieran cumplir si no tuviéramos una membresía. Si hablamos del gobierno de la iglesia, ¿cómo se puede gobernar si no se tiene claridad de quiénes son aquellos que tienen que ser cuidados, guiados, gobernados? ¿Cómo se puede disciplinar si no tenemos una lista definida de quiénes son los que son parte de la iglesia? Piensa conmigo. Si la disciplina significa el poder exhortar y guiar a alguien a que se arrepienta de su pecado porque ha dicho que es cristiano y ahora está viviendo no de la manera que vive un cristiano, la responsabilidad que tenemos es tener que marcarlo. Pero ahora, ¿quiénes son los que entran dentro de esa disciplina? Lógicamente aquellos que son parte de la iglesia, no los vecinos, no el que ha venido alguna vez a la iglesia, no una persona que viene de vez en cuando, sino aquellos que han profesado públicamente que son creyentes y tienen un compromiso. Por lo tanto, la disciplina solo se puede aplicar entre los creyentes verdaderos. Por lo tanto, si no hay una lista de esos creyentes verdaderos que han sido reconocidos como cristianos, ¿a quién se le va a aplicar la disciplina? ¿De qué se lo va a sacar a ese que ha caído en pecado si no se arrepiente? ¿Y qué es lo que nosotros somos o quiénes son los que se tienen que reunir para tratar eso? Si no hay una lista definida de quiénes son los miembros, entonces nada de esto tiene ningún valor real. Eso me lleva a una tercera cosa muy importante también, que considera las metáforas o las figuras que nosotros encontramos en la Biblia con respecto a la iglesia. Nota conmigo, voy a compartir mi apunte, las metáforas. El Nuevo Testamento utiliza diferentes metáforas para hablar de la iglesia. Entre las más importantes están, número 1, un templo o edificio, un cuerpo, una familia, una vid, un rebaño, una esposa y el sacerdocio. Cada una de estas metáforas perdería completamente su significado e importancia si la iglesia no tuviera una membresía definida. Por ejemplo, esto es lo que dice Pablo con respecto a la iglesia en su comparación con un cuerpo. Efesios 4, del 15 al 16. Sino que seguid la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el versículo 10, que es el contexto de este pasaje, el apóstol nos dice que Dios repartió dones a los hombres, los cuales son descritos en el versículo 11 como los oficiales de la iglesia, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, quienes fueron los encargados de formar los cimientos de la iglesia, y luego pastores y maestros, quienes son los responsables de construir sobre ese cimiento el maravilloso edificio de Dios. En el versículo 12 se nos dice que el propósito de estos dones de Dios a la iglesia fue perfeccionar a los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. En los versículos 15 y 16 encontramos la exhortación de cómo ese cuerpo que está siendo construido debe relacionarse. Si no existiera una membresía formal en la iglesia local, todos los conceptos descritos en este texto sobre la unidad del cuerpo no tendrían una aplicación objetiva. Cuando el texto menciona a todo el cuerpo, ¿a qué cuerpo se refiere? Si no es una referencia a la iglesia local, entonces la aplicación de este crecimiento del que habla no tendría una aplicación concreta. Un cuerpo tiene partes concretas, las cuales están definidas.
Si la iglesia es un cuerpo, entonces los miembros que lo conforman deben estar definidos. Así que todas las metáforas, un edificio, si tú tienes un edificio y dices que nosotros somos el edificio tiene paredes concretas, tiene cosas que tienen que ver con este es el edificio, la estructura del edificio. Se necesita esa parte de algo concreto que diga cuál es el edificio, cuál es o qué son las partes de ese cuerpo, quién es esa esposa. Todo eso demanda el tener que tener una lista de miembros definido en la iglesia local. Eso nos lleva en tercer lugar a un tercer argumento, que es ¿por qué debemos creer que la membresía es un asunto bíblico? Hemos visto porque el ejemplo de los apóstoles lo demanda, porque la naturaleza de la iglesia lo requiere, pero también porque las responsabilidades del creyente lo requieren. El Nuevo Testamento manifiesta las responsabilidades que un creyente tiene por causa de su nueva vida. Estas responsabilidades están orientadas en diferentes direcciones. Estudiaremos 3 de esas direcciones, las cuales serían imposibles de cumplir si él no fuera miembro formal de una iglesia local. Fíjate, en primer lugar, la responsabilidad de obedecer a los pastores. En el Nuevo Testamento se ordena a los creyentes a obedecer y someterse a sus pastores. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para poder cumplir con este mandato bíblico que el Señor le da a todo creyente, debemos primero preguntarnos, ¿quién es mi pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿O qué es lo que hace que alguien sea mi pastor? Este texto nos dice cosas muy importantes sobre esto. El pastor tiene la responsabilidad suprema de rendir cuentas por el alma de las personas que Dios puso a su cargo. Por esa razón, el tener un pastor no es algo ocasional, emocional o sobreentendido, sino una relación formal, la cual comienza cuando una persona decide comprometerse formalmente con una iglesia delante del Señor. De este modo, así como el creyente tiene responsabilidades para con su iglesia y su pastor, de la misma manera el pastor adquiere una responsabilidad formal para con él delante de Dios. Por lo tanto, nadie puede obedecer ni someterse a su pastor a menos que haya hecho un compromiso con una iglesia local. Y ese compromiso con una iglesia local es el concepto bíblico de membresía. Someteos a vuestros pastores. No todos los pastores del mundo son tu pastor. Tu pastor es el pastor de la iglesia en la que tú perteneces. Y cuando tú perteneces a esa iglesia, tienes una relación formal con ese pastor. Eso es la base, esa es la clave de lo que nosotros podemos mirar aquí. También la responsabilidad no solamente de obedecer a los pastores, sino también de participar en las ordenanzas de la iglesia. ¿Te acuerdas que hablábamos de que la iglesia suple la necesidad corporativa que nosotros tenemos? Bueno, parte de esa necesidad corporativa es cuando el Señor nos ordena bautizar o nos ordena celebrar la cena. Esas ordenanzas de la iglesia no son ordenanzas personales, son ordenanzas corporativas. Si uno no es parte de una iglesia local, no puede cumplir con esa responsabilidad de participar en las ordenanzas de la iglesia como un cuerpo. El Nuevo Testamento ordena que todos los creyentes participen de las ordenanzas o sacrificios o sacramentos de la iglesia, los cuales son el bautismo y la cena del Señor. Cuando analizamos estas ordenanzas, debemos preguntarnos, ¿son ordenanzas de carácter familiar o personal? Es decir, ¿podemos celebrarlas en un contexto fuera de la reunión formal de la Iglesia de Cristo? La respuesta es un no rotundo. La cena y el bautismo son ordenanzas de la Iglesia, por lo tanto, para poder obedecer en estas responsabilidades, los creyentes deben pertenecer formalmente a una iglesia local en donde puedan ser bautizados y participar como testigos del bautismo de otros y donde puedan participar de la cena del Señor. En su enseñanza sobre la institución de la cena del Señor, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la siguiente manera.
Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El contexto de este pasaje es muy claro. El apóstol está corrigiendo la mala práctica que esta iglesia estaba llevando con respecto a esta ordenanza. Es evidente que habla en el contexto de una iglesia. La cena no puede ser celebrada de manera familiar. El Señor la estableció como una ordenanza eclesiástica. La cena fue establecida como un recordatorio que debe ser celebrado por los creyentes en una iglesia local. Esta ordenanza no es una invitación abierta a cualquier persona, sino únicamente a los creyentes, debido a que el simbolismo de la cena es que todos los que participan de ella han recibido la gracia de Dios, la cual los ha hecho parte del pacto en el cual el Señor ha jurado redimir a su pueblo. La iglesia local tiene la responsabilidad de administrar correctamente esta ordenanza y por esta razón, solo el tener una membresía definida puede poner el orden necesario con respecto a quienes deben participar de la cena y quienes no. Por lo tanto, es imposible obedecer al Señor haciendo memoria de Él por medio de la cena si no somos parte de una iglesia local. Lo mismo sucede con el bautismo. ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Alguien puede decir, predicando el evangelio. Sin embargo, ¿eso es lo único que debemos hacer en esta gran comisión? No, no podemos ser parte del cumplimiento de la gran comisión si no somos testigos del bautismo de otros y si no somos parte de la enseñanza a otros de aquellas cosas que el Señor quiere que guarden. Podemos decir entonces confiadamente que es imposible obedecer a Dios por medio de observar sus ordenanzas si no somos parte de una iglesia local. Pero finalmente, y un asunto sumamente importante, es lo que tiene que ver con la responsabilidad unos a otros. El Nuevo Testamento está lleno de la expresión unos a otros. Esta expresión es muy importante porque demanda la relación que existe entre creyentes como una comunidad que está cerca, donde interactúan los unos con los otros de tal manera que requieren tener que perdonarse el uno al otro, esperarse, amarse, etc. Estos son algunos de los pasajes que nos hablan de esta maravillosa responsabilidad mutua. Segunda de Corintios 13:12, mira lo que dice. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Este mandato tan sencillo, saludaos los unos a los otros, el cual es repetido en muchas otras ocasiones, Romanos 16, 1 Corintios 16, 2 Corintios 13, 1 Pedro 5, tiene la intención de que al saludarse, los hermanos en la fe lo hagan como se saluda a la familia, como con un beso de amor en la mejilla. Esta práctica santa es aplicada especialmente cuando los hermanos se reúnen a adorar al Señor. No es simplemente saluda con un beso a tus hermanos, no es simplemente eso, sino esto evoca la bendición que se da luego de que termina el culto y entonces nos saludamos unos a otros. ¿Has visto que esa es una práctica eclesiástica a veces tácita? Termina el culto y comenzamos a celebrar. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le bendiga. Esa idea es precisamente el mandato que está aquí del ósculo santo. Esa bendición, esa cercanía familiar. Si tú no eres parte de la iglesia como miembro, ¿cómo reconocer que tú eres parte de nuestra familia? Pero cuando hay una membresía definida, entonces este mandato se hace claro y encontramos la responsabilidad de tener que hacerlo con aquellos que son parte de nuestra familia de la fe. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La necesidad de tener que perdonarnos, que es lo que aparece en estos dos pasajes que hemos leído aquí, perdonarnos, el hecho de tener que perdonarnos unos a otros, es muy interesante y nos ayuda a entender un poco mejor esto. La necesidad de tener que perdonarnos los unos a los otros implica necesariamente que producto de la convivencia entre creyentes, a veces los unos ofenden a otros, algunas veces de manera intencional y otras sin tener la intención. Pero al fin y al cabo, el perdonarnos o mostrarnos misericordia tiene que ver con pertenecer a una comunidad donde estamos viviendo muy cerca los unos a los otros. El que nunca quiere tener que perdonar o pedir perdón a su hermano debería considerar nunca ser miembro de una iglesia local, porque cuando uno pertenece a una iglesia, está obligado a tener que cumplir este bendito mandato apostólico. Una persona que va de iglesia en iglesia siempre lo ven como una visita, que no tiene ningún compromiso con la iglesia y por lo tanto, como todos lo viven de una manera como se trata una visita, entonces nunca va a tener la necesidad de tener que perdonar a otros. Pero el tener que perdonar implica necesariamente una vida formal con otras personas que son parte de la iglesia, a las cuales entonces hay que perdonar constantemente. Si no hay una membresía, entonces no hay manera de comprender esto de una manera clara, comprensible, directa. Se necesita una membresía. Algo similar sucede con los siguientes mandatos. Efesios 5:21. Someteos unos a otros. Si no hay una lista de miembros, ¿a quién me tengo que someter? Colosenses 3:16. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pregunta: ¿a quién debo exhortar y a quién debo enseñar? Cuando no hay una lista definida de membresía, se vuelve un mandato ambiguo. No puedes cumplir la responsabilidad de unos a otros a menos que haya la formalidad de ser parte de una iglesia local. Primero a los Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Otra vez la pregunta: ¿quién debo amar? Sí, a todos los hombres, pero este amarse unos a otros dentro del amor fraternal implica un cuerpo definido en el cual tú eres parte y otros son parte también, y Pablo nos exhorta a tener que amarnos los que somos parte de ese cuerpo. Primero a los Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si tú recuerdas el contexto de este pasaje, es la venida del Señor. La venida del Señor está en el contexto de los verdaderos creyentes. Tú no puedes animar ni edificar a alguien que no es parte de la iglesia, porque ellos no tienen esta esperanza. Y en última instancia, esta realidad de lo que va a suceder con nuestro Señor Jesús volviendo por segunda vez, para ellos es algo sin esperanza. Cuando aquí dice que tenemos que animarnos unos a otros y edificarnos en el contexto de la venida de Cristo, en el contexto de todo lo que pasará, eso implica un grupo definido de creyentes que entienden que su responsabilidad es animarse y edificarse mutuamente. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Quiénes son aquellos a los que yo tengo la responsabilidad de confesar mis ofensas? Bueno, mis hermanos. No al mundo, no a los que están en la calle, no a las personas que son parte de la ciudad, sino a aquellos que son parte de la iglesia. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Otra vez, a quienes tenemos que amar con este amor fraternal no es al mundo. Tiene que ser a un cuerpo definido de personas diferente al mundo que conforman la iglesia. Primera de Juan 3:23.
Y este es su mandamiento, que creamos que en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. ¿Dónde está ese mandato? ¿En qué contexto? El mandato de hermanos. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:11-12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otra vez, una lista definida de personas a las que hay que amar dentro del contexto de una membresía. Sin duda, todos estos pasajes nos dan una clara idea de la vida cotidiana de las iglesias locales en el tiempo de los apóstoles. El pasaje que consideraremos a continuación es uno de los textos más útiles con respecto a este tema. Hebreos 10, 23 al 25. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En este texto, el autor de Hebreos exhorta a los hermanos a mantener sin fluctuar su fe. Hermanos, manténganse firmes, que su fe no fluctúe, que no se pierda, que no caiga, que se mantenga constante, que avance, que persevere. Muy bien, pero también les da la fórmula de cómo hacerlo. En el versículo 24 les dice que deben considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Hermanos, tienes que perseverar, pero ¿sabes cómo debes hacerlo? Tienes que estimularte juntamente con otros al amor y a las buenas obras. Esta exhortación está evidentemente relacionada a la vida de la comunidad, de la iglesia, pues en el versículo 25 les exhorta a que esto solo es posible si ellos no dejan de congregarse. ¿Cómo podían estimularse si no se veían? ¿Cómo podían ser de ánimo mutuo si no obedecían este mandato básico de la fe? El unos a otros en este pasaje está implícitamente sostenido con la idea de congregarse y ser parte de una iglesia local. Persevera en tu fe. Para perseverar en tu fe necesitas estimularte con los hermanos y vivir en eso. Y para tener eso, necesitas ser parte de la iglesia. Eso es básicamente la idea que el autor nos da aquí. ¿Cómo puede un creyente amar, perdonar, estimular, cuidar y exhortar a otros si no es formalmente parte de una iglesia local? Tener una membresía es la única manera en la que un creyente puede ser parte de una comunidad en la que se espera de él todo lo que los apóstoles requerían de los cristianos de la iglesia primitiva. Conclusión. En esta lección hemos estudiado que debido al ejemplo apostólico, a la naturaleza de las iglesias y la responsabilidad del creyente, la respuesta a la pregunta ¿es la membresía un principio bíblico? Es un rotundo sí, sí lo es. Esto es parte de lo que usamos en nuestra iglesia en discipulado, así que decimos, en nuestra iglesia creemos que todo creyente está llamado a ser parte de una iglesia local y la forma de ser parte de esa iglesia local es asumiendo un compromiso formal al buscar ser miembro de esa iglesia. Sin embargo, ser parte de la membresía de una iglesia local tiene condiciones. Por eso podríamos preguntarle, ¿y quiénes pueden formar parte de la membresía de la iglesia local? Y la respuesta a esa pregunta es lo que trataremos en nuestra próxima lección. Así que vamos, para no cortar el hilo de lo que estamos haciendo, vamos simplemente a resumir lo que hemos visto y luego quiero abrir la oportunidad para ver si hay preguntas y respuestas para luego poder tomar nuestra última hora de clase. Pero, ¿es la membresía un asunto bíblico? Sí, sí lo es. Y aunque la palabra membresía no está, creyentes fieles han asumido la membresía debido a que si no tenemos una membresía hay cosas que pudieran salir muy mal. ¿Cómo qué?
como no entender bien la naturaleza de la iglesia, o como fracasar en las responsabilidades que los ancianos tienen, o en el hecho de simplemente desobedecer el mandato apostólico. Por lo tanto, tener una membresía es la respuesta a todos esos temas sobre cómo podemos cumplir el mandato los unos a los otros, o cómo podemos los pastores llevar bien a cabo la disciplina o el gobierno de una iglesia. Todo eso descansa sobre la idea de tener una membresía. Así que lo hemos visto con los apóstoles, como la posición que ellos tomaban o tuvieron por causa de que Cristo se las dio, los ponía en un papel, o los pone en un papel en el que nosotros tenemos que, lo que ellos dicen, aceptarlo y tomarlo, no como una sugerencia, sino como un mandato con la autoridad de Cristo. Por eso, al ver cómo ellos entendían la iglesia, de que la iglesia iba creciendo, se iba añadiendo a ella, implica que ellos entendían claramente este concepto. En segundo lugar, vimos la naturaleza de la iglesia, cómo se puede gobernar, cómo se puede aplicar la disciplina de una manera santa, correcta, si no hay una membresía definida. Dios no nos mandó a juzgar al mundo, nos mandó a juzgarnos entre nosotros para ayudarnos. Hace unos días atrás escuchaba a mi querido compañero de milicias Taylor diciendo que todo juicio que nosotros podamos tener ahora es una forma de misericordia, porque es ayudarnos a poder tener un encuentro con eso y poder reconocerlo y arrepentirnos antes de tener que presentarnos delante de Dios y ser juzgados por eso. La iglesia tiene la responsabilidad de tener que tratar este tema y trabajar este tema los unos a los otros para poder cuidarse mutuamente. Si no hay una lista definida de quiénes son la iglesia, no se puede cumplir lo que Pablo dice en 1 Corintios 5. ¿Cómo puede juzgar o hacer una separación entre el mundo y ustedes, o en medio de ustedes, si no tienes una separación, porque no tienes una membresía? Así que solo se juzga a los hermanos, y se los juzga porque se reconoce que ellos son cristianos y nos exhortamos a tener que vivir como tales. Pero también hemos visto, en último lugar, que la responsabilidad los unos hacia los otros, que es lo que el creyente ha recibido, solo pueden ser cumplidos en el marco de referencia, en el contexto apropiado que solamente nos da la iglesia local. Así que espero a través de esto haberte convencido y haberte ayudado a entender un poco mejor que el tema de la membresía en la iglesia es un asunto bíblico que requiere nuestra comprensión, nuestro análisis y también nuestra aceptación. Entonces quiero dar paso ahora a los pastores para que me puedan decir si hacemos un tiempo de preguntas y respuestas, lo cual yo estaría muy contento de poder hacer. Y luego de eso, nuestra última clase del día de hoy.